Luego de la conquista de México por parte de los españoles en el terreno que ahora ocupa Los Pinos, se construyó hacia 1550 un trapiche donde se trituraba el trigo hasta convertirlo en harina. Debido a la importancia de su producción, pertenecía a la corona española y por lo tanto este sitio fue nombrado como Molino del Rey. Años más tarde, la propiedad pasó a manos de José María Rincón Gallardo, quien en 1853 vendió parte de los terrenos a un acaudalado doctor panameño llamado José Pablo Martínez del Río, quien construyó la Casa Grande. A decir del sitio oficial de Los Pinos, esa casa era tipo chalet, estilo inglés, con caminos franqueados por árboles. Al paso de los años se logró transformar este lugar en una espléndida residencia con jardines, caballerizas, un estanque donde había diferentes especies de peces y además un majestuoso ganso. Estos terrenos luego pasaron a manos de José Miguel Pacheco, quien construyó un rancho al que nombró La Hormiga. Con el tiempo, el predio rural se transformó en una magnífica residencia de verano, cercana al entonces pueblo de Tacubaya, donde la burguesía de la época comenzaba a levantar sus casas de campo. Con la creación del Paseo de la Reforma, que unía al bosque y el castillo de Chapultepec con el resto de la ciudad, el rancho La Hormiga quedó situado en un punto intermedio, y por lo tanto estratégico para que el gobierno que en esos años buscaba un inmueble cercano al castillo, con el fin que quedara ocupada por el miembro del gabinete de más confianza. Esa ubicación fue lo que en 1916 llevó al entonces presidente Venustiano Carranza a expropiar las tierras del rancho a Nicolás Martínez del Río. El primer funcionario federal que habitó La Hormiga fue el general Álvaro Obregón. Más tarde vivió con su familia Plutarco Elías Calles, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación. Para 1924, el general Manuel Pérez Treviño, jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Álvaro Obregón, y su familia fueron inquilinos del rancho y de ahí siguió el general Joaquín Amaro Domínguez, quien fungía como secretario de la Guerra y Marina durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón decidió no irse a vivir al castillo de Chapultepec como lo marcaba la tradición, pues consideraba que era un lugar demasiado ostentoso. Luego de ser reconstruido, pues prácticamente estaba abandonado en 1935, el presidente y su esposa, Amalia Solórzano de Cárdenas, llegaron a vivir al rancho y el general decidió cambiar el nombre a Los Pinos. Manuel Ávila Camacho fue el segundo presidente de la República que vivió en una nueva morada. Casado con Soledad Orozco y sus hijos antes de instalarse en la residencia oficial, ordenó hacer algunas modificaciones para adaptarla a sus necesidades. Su distribución fue en 3 niveles. En la parte superior se construyeron habitaciones de la familia, en la planta principal se instalaron los salones oficiales y en el sótano salas de juego y fiestas, llamada Casa Miguel Alemán. Los siguientes presidentes de México provenientes del PRI que se instalaron en Los Pinos regresaron con sus respectivas familias a habitar la Casa Miguel Alemán, donde cada uno hizo los cambios que consideraron pertinentes para sentirse como en casa, a excepción de Adolfo López Mateos, quien nunca se mudó de su residencia particular en San Jerónimo. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León pasaron los días y noches de su sexenio en las antiguas tierras de La Hormiga. Con la llegada del PAN a la presidencia de la República en el año 2000, hubo otro tipo de cambios en Los Pinos. El presidente Vicente Fox Quesada decidió que la Casa Miguel Alemán, donde por tradición habían vivido los presidentes priistas, era un espacio demasiado grande e innecesario para habitar con sus 4 hijos y su esposa Marta Sagún, por lo que ordenó que de ahí se instalaran oficinas, entre ellas su despacho y sala de juntas, mientras que como casa habitación Fox escogió una propiedad más pequeña, de las conocidas como Las Cabañas, también construidas al interior de la residencia. En el año 2006, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa llegó al poder, optó por seguir la línea de su antecesor y se fue a vivir a otra de las cabañas de Los Pinos. Actualmente en la Casa Miguel Alemán se encuentran el despacho del presidente, el Salón Blanco, que es el principal de recepción, la biblioteca José Vasconcelos y un comedor con capacidad para 30 personas, entre otras oficinas. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, ahora Los Pinos es patrimonio cultural.
lo podemos visitar y tiene sus puertas abiertas al público. La entrada es libre y tienes acceso a ellas de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde.